Vamos a dar lugar a la palabra de Dios y que Dios habla a nuestros corazones. Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Buenas noches, pastor, pastora. Yo me siento en casa. He tenido la bendición de estar últimamente unos días aquí, y luego porque me siento bien, porque Dios me bendice cada que vengo, y hoy se presenta la posibilidad de poder compartir con ustedes una pequeña reflexión, y agradeciendo a Dios la oportunidad, y a ustedes quiero pedirles unos instantes nada más, un tiempecito para que podamos tener los oídos atentos a lo que Dios va a hablar. ¿Usted cree que Dios le puede hablar? ¿Alguien de aquí quiere que Dios le hable? ¿Alguien de aquí necesita que Dios le hable? Te felicito, estás en el lugar adecuado y en el momento adecuado, porque Dios trae la palabra adecuada a tu vida. ¿Alguien cree que Dios está aquí? Creo que Dios estaba antes de que llegáramos, ¿no? Si usted cree que Dios estaba aquí, levante su mano y diga amén. Entonces Dios estaba aquí. Entonces ahora volteese con está a un lado y dígale: si Dios está aquí, ¿por qué llegaste tan tarde? No, no es cierto. Cierre sus ojos, por favor. Dios, te agradecemos que nos das la bendición de pisar el lugar santo, en el cual, Dios, tú manifiestas tu gran poder, tu gloria, y nos permite ser bendecidos, Dios, a través de lo que hacemos al reunirnos como iglesia. Te doy gracias, Dios, por esta oportunidad que me permites. Dios, bendice a tus siervos, Dios, en este lugar, a cada familia, Dios, del ministerio, cada miembro, Dios, que en este lugar hoy ha hecho un tiempo para poder estar aquí. Gracias por la bendición, Dios, de permitirme pisar este lugar, y hoy solo quiero ser instrumento para poder, Señor, traer el consejo de tu palabra, la dirección, que podamos ser, Dios, alimentados en esto, y que seas tú el que hable. Llévate tú pues la honra, la alabanza y el honor, amado Padre, en el bendito nombre de Jesús decimos amén. Muy bien, creo que tenemos un tema, un título para estos próximos minutos que ya llevamos, y de los que estamos aquí adorando al Señor. Y ahí, ahora que tenía la posibilidad de que Misael me compartía la bendición de poder participar con ustedes y me decía de cómo se llamaba este evento, tengo que ser bien honesto, yo me identifiqué inmediatamente. Les voy a decir por qué. ¿Cómo se llama el evento para empezar? Contracorriente, ¿verdad? Y yo me identifiqué inmediatamente porque siempre me he percibido, hoy que está muy de moda esa palabrita, como alguien que va en contra del sistema. Tal vez usted me ve aquí y ya algunos me dicen pastor, hermano, pero usted me hubiera conocido hace algunos años, no se imaginaría que yo estaría aquí, porque siempre en mi forma de pensar, en mis argumentos de joven, siempre fui alguien que se identificó con la protesta, con ser contestatario, con ir en contra de la corriente. ¿Por qué? La edad, la inmadurez, la rebeldía, la influencia, cosas que a veces vive uno. Pero encontré que hay una realidad, iglesia, en un sector de la iglesia, que es importante que despertemos a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, y que seamos de verdad gente que va contra la corriente. Voy a intentar comunicar lo que quiero decir, y espero que lo podamos entender, y espero que yo lo pueda comunicar. Así que le pido que por favor ponga su mente y su atención en lo que nos va a enseñar la palabra de Dios hoy, ¿verdad? Cuando hablamos aquí de contracorriente, naturalmente estamos hablando de una alegoría. ¿Y qué es lo que nos imaginamos cuando hablamos algo que es contracorriente? Pues que vamos en contra de la corriente de un río, ¿está bien? Es lo que generalmente pensamos, ¿no? Que vamos en contra de la fuerza, que vamos en contra del ímpetu, que vamos en contra de la turbulencia del agua o de un río. Generalmente es lo que pensamos. Y entonces, como la mayoría de nosotros asociamos esta idea, esto es lo que voy a usar como ejemplo hoy. Contracorriente. No sé si usted lo sepa, pero el mundo, y cuando yo hablo del mundo, entiéndame, no estoy hablando del planeta Tierra en el que tú y yo habitamos, sino el mundo que habla la Biblia.
el sistema de pecado, el sistema caído. Cuando hablamos de mundo, hablamos de todo el sistema que envuelve lo que somos, lo que afecta a la sociedad, lo que lleva a las naciones, a los países, a las personas, a las familias a vivir en un cierto estándar que generalmente es contrario a la voluntad de Dios. Donde las personas, donde la sociedad cree que lo que la mayoría hace es lo correcto. ¿Se ha dado cuenta de eso? La gente piensa que si la mayoría hace algo es bueno. Y yo siempre he tratado de diferenciar entre lo bueno y lo correcto, porque no siempre lo correcto es bueno y no siempre lo bueno es lo correcto. Le voy a poner un ejemplo. Es bueno, las hermanas, las que son madres, es bueno que tú sostengas a tu hijo para que empiece a caminar. Es bueno, ¿cierto? Pero cuando tiene 4 años y tú lo sigues ayudando a caminar, ¿es bueno? Pues es bueno porque no quieres que se caiga, pero no es correcto. Y tú dirás, es bueno porque no quiero que mi hijo se caiga y se vaya a lastimar, pero no es correcto porque le estás impidiendo una parte de su proceso natural de aprender. No siempre lo bueno es lo correcto, como no siempre lo que haga la mayoría es lo correcto o lo bueno. Y la Biblia es bien clara cuando nos dice que tenemos que aprender a diferenciar lo bueno, lo correcto, lo blanco, lo negro, lo puro y lo impuro. Porque la sociedad, porque el mundo no entiende esto y va caminando en una dirección. Se deja llevar por la corriente. ¿Estoy siendo claro? Se deja llevar por la corriente. Y entonces la mayoría de personas cree que como ella hace lo que hace todo el mundo, está caminando bien. No tiene problema, no tiene nada que lo haga pensar que va caminando de una forma contraria a la voluntad de Dios. Y entonces entendemos que el mundo lleva una dirección. Desde que el hombre cayó, desde que el hombre pecó allá en el Edén, abrió una puerta para que una corriente, para que un río, porque voy a usar ese ejemplo, lo arrastre a la muerte. Lo penoso de esto, la triste de esto es que este río sigue fluyendo y se sigue llevando a la humanidad. Este río lo sigue arrastrando con sus corrientes, con sus ideologías, con su forma de vivir, y desemboca en la muerte. Pero un día, y bendito sea Dios, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y para que muchos se levantaran y para que muchos le conocieran y empezaran a remar contra la corriente. ¿Ahora entiende por qué hay que remar con todas las fuerzas? Contra la corriente. Yo quiero que usted vaya a la Biblia y me acompañe. Y voy a usar un texto creo que viene muy ad hoc. Ese Efesios capítulo 2, por favor. Y cuando lo tenga, usted me va a decir amén, aleluya, gloria a Dios, lo que usted quiera decir para exaltar al Señor. Efesios capítulo 2 en su versículo 2. Ok, ¿estamos ahí? ¿Lo leo? Ok, ahí está. Dice así, solo leo el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a dejarlo ahí. Creo que los que estamos aquí, la mayoría entendemos el pasaje y el contexto, porque creo que lo hemos leído alguna vez. Solamente lo digo rápido por si alguien no lo ha leído o es la primera vez que lo escucha. El apóstol Pablo, hablando a los efesios en esta carta, les está enseñando, les está compartiendo que ahora que han creído en Jesús, Él nos ha dado vida. ¿Estamos de acuerdo? Que es gracias a su sacrificio que tenemos vida. Y entonces hace un contraste y dice, Él los ha salvado de sus caminos anteriores. Él los ha salvado, Él nos ha traído a un nuevo amanecer, a un nuevo conocimiento y nos ha sacado de lo que éramos antes. Porque antes corríamos, porque antes caminábamos en la corriente de este mundo. En otro tiempo corríamos en la corriente del mundo. Y déjeme decirle algo, la corriente de este mundo es todo lo que arrastra el sistema que desemboca en la muerte. Piense en la corriente de un río. Y vamos a imaginar esto como se lo dije al principio, siempre con este ejemplo. El mundo que corre en un sentido siempre será en el sentido contrario a la corriente de Dios. Y acontece que desde los inicios de la creación, desde que el hombre existe, hubo gente que se opuso a los caminos de Dios, porque corría
en el sentido del río de esta vida, porque corre en el sentido del mundo, como usted y yo antes lo hacíamos. Y es por eso que encontramos en la Biblia que al principio Dios habla, nos enseña de un personaje llamado Nimrod. Seguramente usted lo ha escuchado, que era un gran cazador, dice, ante Jehová, o delante de Jehová, dicen algunas traducciones. Y usted puede imaginarse que habla que de una persona que estaba delante de Dios, pero entendamos que delante o ante significa contra, que Nimrod se levanta contra Dios y se opone a lo que es Dios. Por eso Nimrod es un tipo de anticristo, porque se opone a Dios, va en contra de Dios. Porque hay un camino que nos lleva a vida, hay una corriente que nos lleva a vida, y hay una corriente que es el mundo que nos lleva a muerte. Hay gente que en el camino de Dios, que en el río de Dios, que en la corriente de Dios se opone a Dios. Como también hay una corriente de este mundo en el que los hijos de Dios nos oponemos a esa corriente. Espero que aquí haya muchos de esos, o todos seamos esos. Porque es donde Dios identifica a los que son suyos, a los que van en contra de la corriente. Pero yo quisiera que esto fuera un poquito más concreto, para que lo podamos aplicar a nuestra vida. ¿Quién es una persona que rema contra la corriente? La persona que siempre se opone. El personaje, el ser humano, el cristiano, el creyente que rema en contra de lo que hace la mayoría, aunque parece que sea bueno. Aunque le digan que es bueno, él rema en contra de eso, se opone a eso. Y si tú te das cuenta, si alguien ha leído la Biblia de aquí, que yo creo, estoy seguro que la mayoría, te vas a dar cuenta que todos o la mayoría de los personajes de la Biblia remaron contra la corriente mientras Dios los tuvo en esta tierra. Siempre que fueron usados por Dios, que Dios los levantó por algo, remaron contra la corriente. Vamos a entender por corriente el sistema del mundo, ¿verdad? El pecado, la idolatría, todo aquello que se normalizó en su momento. Dios levantaba a un José y tenía que ir contra la corriente, porque llegó a un lugar en el que él no estaba habituado, donde se practicaba una religión que él no conocía, donde se vivía de una forma que él no estaba impuesto. Empezó a remar contra corriente. Dios levantó un profeta llamado Elías, que siempre iba contra corriente. Él decía, soy el único que queda y tengo que pelear contra 430 profetas de Baal. Y siempre iba contra corriente, porque el rey quería hacer su voluntad y él decía, estás mal, es al revés. Y entonces encuentras a un Daniel que es deportado a otro territorio y tiene que encontrarse con una cultura que no es la suya y tiene que remar contra la corriente. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Pero el máximo ejemplo de todo esto lo tenemos en la figura de Jesucristo, iglesia. Jesucristo el Señor viene y se opone a todo el sistema, a todo el mundo, a toda la corriente de su momento. Y sabes, Jesús se vuelve una piedrita en el zapato para todo el sistema religioso y político de su momento. Y él rema contra corriente, porque la corriente religiosa decía ojo por ojo y diente por diente, ¿te acuerdas? Y Jesús rema contra corriente y dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Se acuerda de eso? Y entonces Jesús se empieza a oponer al sistema, se empieza a oponer a lo que la sociedad o la cultura de su momento establece. El Señor se opone. Jesús era un Contreras. ¿Ha escuchado esa expresión? ¿O conoce a alguien así? Que para todo le encuentra un pero. No, lo que me digas menos eso. ¿Ha escuchado gente así? Que siempre está en contra de algo. Bueno, déjame decirte algo, iglesia. El Señor está buscando gente contreras, en el buen sentido de la palabra, que no se adapta a la corriente de este mundo. Gente que sea una piedrita en el zapato para este sistema, para la corriente de ideologías políticas, identidades que está manejando el mundo en la actualidad. Dios está buscando gente que sea una piedra en el zapato para eso. ¿Alguien me está entendiendo lo que digo? Ser una piedra en el zapato, ser contracorriente. ¿Qué le quiero comentar como ejemplo para que vaya quedando más claro? Déjeme usar a Daniel como ejemplo. Daniel es un joven preparado, educado. Yo sé que no tengo que profundizar mucho en esto porque usted lo sabe, pero unos 600 años antes de Jesús son tomados y son deportados a Babilonia, él y muchos de sus compañeros jóvenes.
y aparece un rey que en ese momento tiene unos 40 años llamado Nabucodonosor. ¿Cómo se llamaba? Nosotros en la iglesia lo conocemos como el sin tocayo, porque yo no conozco a nadie que se llame Nabucodonosor. Creo que es la única persona que tiene ese nombre en la historia. Bueno, y sus hijos, ¿no?, que reinaron después. Este Nabucodonosor conquista junto con el imperio babilonio toda la parte de Asia conocida en ese momento. Y es tan grande lo que conquista, que escúchame, que traen personas de África, de algunas partes del sur de Europa, de otras partes de Asia. Y el imperio babilonio conquista todo ese territorio. Pero al conquistar todo ese territorio, resulta que hay personas pues que no conocen la cultura de los babilonios, porque son extranjeros, aunque ahora vienen a ser parte del imperio babilonio. Y se les tiene que imponer su cultura, se les tiene que imponer sus prácticas, su conocimiento. Entonces tú puedes leer en capítulo 1 de Daniel cómo cuando estos jóvenes, Daniel y muchos otros seleccionados, porque tú sabes las características de Daniel, ¿no? Era joven, estaba intelectualmente preparado, ¿estás de acuerdo conmigo? Era capaz, era un príncipe. Vamos, era lo que cualquiera suegra quisiera para su hija, pues, para que me entiendas. No era cualquiera. Este personaje es llevado entonces a Babilonia. Y lo primero que hace el sistema, la corriente del mundo de ese tiempo, que es Babilonia, que domina casi todo el mundo conocido en ese momento, le intenta hacer que siga la corriente de Babilonia. ¿Cómo? Culturizándolo, babilonizándolo, pues, para que me entiendas. Esa es la corriente del mundo. ¿Y sabes cuál es una de las características de la corriente del mundo? Que cambia los nombres. Yo sé que usted sabe de qué estoy hablando. A Daniel y a sus amigos le cambió el nombre, ¿no? Porque cambiar el nombre quita identidad. Y lo que hace la cultura, lo que hace el río de este mundo, la corriente de este mundo, es cambiar de nombres. ¿Quieres que te dé un ejemplo? Lo que antes se llamaba inmoralidad, perversión sexual, ¿sabes cómo le llaman ahora? Le cambiaron el nombre. Ahora la corriente de ese mundo lo llama amor. ¿Lo ha escuchado eso? ¿Ha escuchado eso? Lo que antes se llamaba asesinato, ahora lo llaman es mi cuerpo, yo decido. ¿Ha escuchado cosas así? Porque Babilonia cambia los nombres. La corriente en la que antes corríamos nosotros, que es este río, cambia los nombres. La corriente del mundo cambia los nombres. Y no solo eso, sino que en la culturización que quiere hacer este río para que tú corras en ese sentido, también te impone lo que tienes que comer. Estoy usando a Daniel como ejemplo nada más. Usted sabe que a Daniel le dijeron, vas a comer esto, y él dijo, yo no quiero comer eso. Porque aparte que había cosas que por religión les estaba prohibido, él dijo, yo no me quiero contaminar. ¿Se acuerda de esa historia? La corriente de la cultura de ese momento es cambiar el nombre y darte de comer lo que quiere que tú comas. Y creo que después de 2600 años no estamos tan diferente a esa época. La corriente del río, la corriente de este mundo sigue actuando de la misma manera. Le cambia el nombre a las cosas y te da a qué comer. Y te impone qué escuchar. Y te impone de qué te vas a alimentar. Y entonces por eso encontramos muchas personas cristianas, muchos creyentes que están alimentados, pero con lo que le ofrece la corriente de este mundo, la Babilonia actual, que están culturizados a la corriente de este mundo. ¿Y qué comen? La basura que el mundo nos ofrece. Y por eso encuentras muchos cristianos débiles, porque prefieren invertirle media hora a la Rosa de Guadalupe que estar leyendo la Escritura. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? No estoy diciendo que ver la televisión sea malo, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Antes se decía eso. Yo recuerdo que escuché que decían que la televisión era la caja del diablo, algo así, ¿verdad? Yo no me pongo a eso. De hecho, la televisión está a punto de desaparecer. Tal vez tendríamos que hablar hoy de otras cosas, ¿verdad? De otro tipo de formas de alimentarte. No estoy diciendo que esté mal, iglesia, escúchame y entiéndeme. Lo que creo que está mal es lo que la corriente de este mundo nos está imponiendo para que tú te alimentes. Y de repente encuentras entonces que hay cristianos, jóvenes o adultos,
que se están alimentando de música secular en vez de adorar a Dios. Pastor, entonces es malo escuchar música. Eso pregúntenselo a su pastor, yo no se los voy a responder. Yo nada más te digo, ¿de qué te estás alimentando? Porque seguir la corriente de este mundo te va a imponer qué comer, qué escuchar, de qué alimentarte. Por eso Daniel dijo, no, yo no voy a comer de eso, porque yo soy un contracorriente, porque yo voy en contra del sistema. ¿Me sigues hasta acá? Ahora, hay cosas en el sistema que no necesariamente están mal, porque a Daniel lo pusieron a que se instruyera, ¿verdad? A que le enseñaran otros idiomas dentro de Babilonia. Pero ¿qué fue a lo que se negó? ¿En qué fue en lo que se opuso o fue contrario? En la comida y en la bebida. Él no dijo, no voy a ir a que me enseñen. No, dijo, está bien, si me van a enseñar, voy. Y se preparó. Pero en lo que comía, él dijo, yo voy contra de eso. Eso a mí no me interesa. Pongo este ejemplo de Daniel porque creo que es el más ilustrativo, querida iglesia, para que entendamos qué es la corriente de este mundo. 2600 años después, seguimos viviendo lo mismo. Vivimos un tiempo en el mundo en el que la corriente de este mundo nos está alimentando, nos quiere alimentar. ¿Sabes para qué? Para que te dejes llevar por la corriente. Y comencé diciéndote que esta corriente desemboca en la muerte eterna. Y lo que acabamos de leer, ¿verdad? En otro tiempo nosotros nadábamos de a muertito en esa corriente. Pues todos dicen que esto es bueno, ahí vamos. Todos dicen que tener 2 mujeres cuando estés casado es bueno, y ahí vas en la corriente, no pasa nada. Y de repente te encontrabas con un amigo que te ofrecía algo para fumar, para beber, y te decías, todo el mundo lo hace, y te dejabas llevar por la corriente. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Y sucede que un día el Señor tuvo misericordia de ti y te sacó de esa corriente. ¿Sabes? El asunto está en que hoy, ya siendo creyentes, ya siguiendo al Señor, tal vez con un llamado, con un ministerio, tienes que saber que esa corriente sigue activa y tú y yo tenemos que ir en contra de esa corriente. Y hoy nos ha tocado vivir algo importante, iglesia. Quizás somos la generación más afortunada de todas las generaciones que han conocido a Jesús, ¿sabes? Porque yo estoy convencido de que nos ha tocado ser la última generación, la generación que verá a Jesús regresar. Casi estoy seguro, y te lo puedo decir porque cada vez esto huele más a que el Señor no tarda en regresar. ¿Quién dice amén? Somos la generación que va a ver regresar al Salvador. Entonces por eso Satanás está arreciando esa corriente para ver a cuántos más se puede arrastrar. Y de unos años a la fecha ha empezado a echar a andar toda su maquinaria, y el mundo está arrastrando todo lo que puede, incluyendo cristianos. No sé si alguien de los que está aquí ha escuchado alguna vez esta ideología, este sistema. Esta es una ideología política, incluso llamada la ventana de Overton. Si no, investíguelo. A mí se me hace muy interesante. Lo he predicado ya varias veces, lo hemos enseñado, porque creo que es importante que estemos atentos. No voy a hacerlo aquí, ¿verdad? Ustedes tienen sus maestros y pastores que lo van a hacer. Simplemente lo voy a tomar como referencia. Esta ideología política dice que se creó en Estados Unidos hace más de 60 años, aunque realmente hace 30 años empezó a dar frutos. Dice, tiene como objetivo, escucha bien, normalizar lo anormal. Como dije, normalizar lo anormal. Aceptar lo que antes era inaceptable. ¿Cómo? A través de políticas, a través de ideologías, a través de culturización, a través de leyes. En lo que tal vez en un principio puede parecer inaceptable, tú lo acabarás aceptando. Te voy a poner un ejemplo. Esta ideología enseña que las masas, algo que vean como inaceptable o malo, si tú los empiezas a disponer, o a predisponer, mejor dicho, a que lo empiecen a ver como algo bueno, lo van a acabar aceptando, aunque sea inmoral, aunque sea malo. Y al principio suena inaceptable, pero este sistema empieza a utilizar a personajes famosos, a pseudocientíficos, a periodistas, a artistas, a intelectuales, para empezar a decir que tal o cual cosa es buena. Y entonces la sociedad lo va a empezar a aceptar. Hace 50 años el homosexualismo existía, ¿cierto o no? Siempre ha existido, pero era tan evidente como hoy. No.
incluso era escondido. Pero de unos 30 años a la fecha, la gente empezó a decir, no es tan malo. Y de repente salió un escritor muy famoso y dijo, no es tan malo. De repente salió un científico, un doctor y dijo, es parte de la naturaleza. De repente salió un artista muy famoso y dijo, yo soy gay. Espero que no esté editado y al rato salga yo ahí, ¿verdad? Que dijo el pastor, no, estoy dando un ejemplo. Y de repente salió un deportista muy famoso y dijo, yo también me identifico con eso. ¿Y sabes qué pasó? La gente lo empezó a aceptar. Así trabaja la ventana de Overton. El aborto siempre ha existido, pero generalmente siempre ha sido descalificado o mal visto, porque está mal ante los ojos de Dios. Pero de repente empezó una corriente de intelectuales en el mundo a decir, es un derecho de la mujer. De repente llegaron periodistas a decir, sí, es un derecho de la mujer. De repente sale un artista muy famoso a nivel mundial a decir, yo estoy a favor de eso. Luego sale un deportista muy famoso y dice, yo estoy a favor de eso. Luego sale un político y dice, eso es ser progresista y somos liberales. Está bien. Y sabes, la gente lo empieza a aceptar. Y así como en los tiempos de Daniel, se empiezan a enfocar en la juventud. Porque dice la Biblia que cuando Nabucodonosor fue a saquear Israel, bueno, esa parte de Israel, se llevó los tesoros del templo y a los jóvenes. Porque cuando el enemigo ataca, va a robar y busca a la gente joven para sus propósitos, y porque en muchas ocasiones es la más indefensa ante estas situaciones. ¿Y qué crees que pasa? Todas estas ideologías las empieza a meter en los jóvenes. Y de repente tú te das cuenta que tu hijo, que tenía 5 años, de repente tiene 20 y está en la universidad y está alimentado de toda esta corriente de este mundo, y la ventana de Overton está funcionando en él y te dice, hey, todo lo que tú me has enseñado en la iglesia es anacrónico, es para viejitos, lo moderno y lo nuevo es esto. ¿Verdad que pasa? Y entonces empiezan a trabajar en la mente. Y la ventana de Overton empieza a normalizar lo que antes era anormal. ¿Cuándo te ibas tú a imaginar que hubiera familias homoparentales, donde 2 papás tienen hijos o 2 mamás? Pero ¿verdad que ya pasa? Yo le puedo asegurar que usted conoce personas así o tiene personas cercanas a usted, del trabajo, no sé, de algún tipo de contacto que tenga usted, que no está tan lejos de eso. Y si esto hubiera pasado hace 30 años, sería un escándalo, no sería normal. Pero como los medios de comunicación, la televisión te lo presenta, te lo está bombardeando, lo empezábamos a aceptar. La ventana de Overton está efectuando, llevando a cabo su propósito y está surtiendo efecto. Y resulta que lo que antes hace 30 años era inaceptable, ahora es aceptado por la sociedad. Y ya lo ve como algo normal, ¿estamos de acuerdo? Esa es la corriente de este mundo. Normalizar lo anormal. ¿Quiere que le diga algo grave? No se espante si dentro de unos 5 años usted se va a empezar a enterar que va a haber personas, adultos, casándose con niñas. Hoy te escandalizas, pero espérate 5 años y va a ser lo normal. Y van a salir políticos, científicos, artistas, personajes muy importantes a decir que eso no es tan malo, que es bueno, y la sociedad lo va a empezar a aceptar. Pero aún, espérate otros 5 años y vas a empezar a ver personas que se van a querer casar con su perro, con su jirafa, con su gato, y van a decir, es normal. Hoy nos parece anormal. Como hace 30 años a las otras personas de esas épocas les parecía normal ciertas cosas como matrimonios homoparentales. Escucha, ¿por qué te digo todo eso? Porque esta es la corriente de este mundo. Pero en la corriente de este mundo estás tú y estoy yo. ¿Qué vamos a hacer? Te doy un tip. Tenemos que empezar a remar contra corriente. Tenemos que remar contra corriente. ¿Y sabes quién es una persona que rema contra corriente? El que a lo negro le dice negro, el que a lo blanco le dice blanco. ¿Quién es alguien que va contra corriente? El que sigue creyendo en la santidad. El que dice, Señor, si para ti esto no te agrada, yo aunque todos corran en ese sentido, yo voy en sentido contrario. El que va contra corriente es el que dice, todos vienen hacia atrás, pero yo voy adelante. Jesús era un contracorriente, porque en el sistema que le tocó vivir a él, le enseñaron o les decían que tenías que pagar mal por mal.
Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Acá lo interesante es que todo lo que el mundo ha empezado a aceptar, que antes era inaceptable, usted tiene que tener los ojos abiertos para saber qué es lo que a Dios no le agrada y remar contra corriente. Aunque parezcamos fanáticos, acuérdate que Babilonia cambia los nombres. Lo que tú y yo le llamamos consagración, santidad a Dios, el mundo te va a decir: ah, eres un fanático religioso, eres un santurrón. A mí no me importa que Babilonia cambie los nombres, yo sé cuál es la esencia de lo que tengo que ser. Y sabes, lo estoy haciendo porque estoy remando. Solo que encuentro un pequeño problema. Si tú quieres ir en contra de la corriente, que es este mundo que nos está enseñando todas estas cosas, y tú que eres parte de la iglesia y sabes que el Señor te ha puesto para ir en contra, necesitas algo: remar. El problema es que remar cansa. Déjame poner un ejemplo, quizá el más conocido. ¿Alguien de aquí sabe qué es un salmón? Sí, hermano, hasta me lo he comido, ¿verdad? Y es muy rico. Este pez tiene una característica, y usted la conoce: siempre nada en contra de la corriente, ¿cierto? Piense en los bosques de Canadá, de Noruega, que está lleno de salmones en las épocas. El ciclo de vida de este pez es bien curioso, porque generalmente nace en las lagunas más altas. Ahí las mamás salmonas, ¿verdad? Depositan los huevecillos donde los pequeños salmones nacen. Pero son tan diminutos que las corrientes de arriba los hacen descender a los ríos. Ahora, una cosa es ir en contra de la corriente en el mar y otra cosa es ir en contra de la corriente en un río. Estos pequeños pececitos, salmones, empiezan a descender porque son tan pequeños que no pueden nadar en contra de la corriente. Pero al ir creciendo, al ir descendiendo, como ya han crecido, empiezan a ir en contra de la corriente. ¿Sabes por qué? Porque ellos en su formación, en su naturaleza, en su instinto, saben que quieren regresar al lugar donde nacieron. Y dicen: nosotros nacimos allá, y van nadando en contra de corriente para llegar al lugar en el que nacieron. Y entonces toda su vida, mientras no se los coma un oso, toda su vida es nadar en contra de la corriente, cuesta arriba contra la corriente. Y sabes, para que esto pueda suceder se necesita mucha energía. ¿Usted ha probado el salmón alguna vez? El salmón no tiene grasa. ¿Sabes por qué? Porque siempre está en constante movimiento, está constantemente luchando contra la corriente. No tiene grasa. Tiene mucha ¿qué? Energía. Este pececito tiene mucha energía. Si en un momento dado alguno deja de luchar contra la corriente, se lo va a llevar la corriente. Le ilustro con esta figura para que podamos entender el concepto de lo que estamos tratando de hablar. Resulta que entonces, para que este salmón pueda subir, necesita mucha energía. Y hasta donde yo sé, una de las leyes de la termodinámica es que toda la energía se transforma en calor, ¿cierto o no? Aquí tenemos luces, ¿no? Y es energía, pero usted toca un foco, está caliente, porque toda la energía se transforma en calor. Escucha, iglesia, vamos a identificarnos, así como hacía Salomón cuando veía la naturaleza, ¿no? Y hablaba de los animalitos y comparaba y decía: ah, caray, qué cosas tienen que enseñarnos. Vamos a ocupar al salmón. Tal vez tiene mucho que enseñarnos para ir en contra de la corriente. Porque la corriente de este mundo te dice: eres tú, primero tú, después tú y al último tú. Te desarrolla el ego, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la corriente de este mundo. La corriente de este mundo te dice: acepta el pecado, Dios es amor, Dios ama a todos por igual. La corriente de este mundo te dice: nada es anormal, todo es relativo, si para ti es bueno, es bueno. Pero tú tienes que ir en contra de la corriente y necesitas mucha energía. Pero a veces te cansas, ¿sabes? Y cuando tú desarrollas esa energía, porque vienes cada vez que puedes a la iglesia, porque siempre estás en comunión con Dios, te estás llenando de Dios, estás lleno de energía, ¿sabes? Esa energía produce calor. Y hasta donde yo sé, Dios busca gente caliente, porque los tibios y los fríos los va a vomitar.
Entonces encuentro que Dios está buscando gente con energía, que está desprendiendo calor porque está remando contra la corriente. Que cuando el mundo le dice, esto es bueno, es blanco, tú dices, no, yo voy en contra de la corriente porque Dios me dice que eso es desagradable a Dios. Y te opones a lo que el mundo te enseña. Por eso es lo que acabamos de leer, ¿verdad? En otro tiempo sí, nos dejábamos ir en esa corriente, pero ahora estamos luchando, ¿cómo? Contra corriente. Se necesita remar y eso te va a cansar. Pero por eso tienes un lugar donde reunirte. Por eso tú sabes buscar a Dios ahí donde doblas tus rodillas en tu casa. Por eso tú sabes que puedes tener comunión con otros hermanos y orar y ayunar y ser fortalecidos unos con otros. Y vienes a la congregación y te llenas de energía. Y esa energía desprende calor. Y entonces decimos los cristianos, ¿verdad? A estar ardiendo en fuego. Entonces tu vida es agradable a Dios. Porque aunque te cansas, vienes a renovar fuerzas. Porque aunque estás remando contra la corriente y no importa que el mundo te quiera cambiar el nombre, tú sabes a quién estás agradando. Y resulta que entonces los cristianos de esta última generación nos tenemos que volver unos contreras contra el sistema. Que cuando el mundo diga, esto es amor, tú digas, no, eso se llama pecado. Vas en contra del sistema. Que cuando el mundo te diga cualquier otra cosa, ¿verdad? Que te quiere inventar, eso es bueno para ti, tú digas, no, eso desagrada a Dios. Y te van a decir, siempre eres el Contreras. Prefiero ser Contreras porque estoy remando contra corriente. ¿Me sigues hasta acá? Estoy remando contra la corriente. Porque si te dejas llevar, llegará el momento en el que no te vas a poder identificar. Si tú te dejas llevar por la corriente, además de que te vas a ir a la muerte, no te vamos a poder identificar. Vas a ser uno más que arrastra la corriente. Pero todos los que se oponen a esa corriente están luchando, quizá cansándose, pero están fatigados, pero están fortalecidos, pero están, parece tirados, pero están levantados, porque están en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque tienen energía, porque desprenden calor, porque dan testimonio de quién es Dios. Y entonces empiezas a entender a Elías, a José, empiezas a entender a Daniel, cómo se opone al sistema que le toca vivir. Y te digo algo, lo comenté ahorita. Estamos viviendo un momento en el que el río, la corriente de este mundo está reciando contra los creyentes y a muchos se los está llevando. ¿Sabes por qué? Porque como le ha cambiado nombre a las cosas, muchos cristianos se están confundiendo y están dejando de remar contra la corriente y dicen, no, pues no está tan mal, vámonos en esa corriente, ¿verdad? Y por eso te encuentras cosas tan, perdón, espero no usar una mala palabra, ¿verdad? Pero tan, abominables, ¿verdad? Cosas que dan asco, como que te enteras que hace un par de meses, en una convención de la iglesia bautista, ¿verdad? Presentaron a una niña transgénero, ¿se acuerda? De los bautistas, que llevan 200 años con una doctrina sana. Y hacen un congreso de jóvenes en Estados Unidos y sale la pastora muy, ¿cómo podemos decir la palabra? Muy orgullosa de presentar a una de sus hijas, es su hijo de 11 años, diciendo que el niño prefiere ser mujer, y lo presenta a una congregación de 10,000 personas y la gente, ¿qué crees que hace? Le aplaude. Y son cosas que indignan, pero dice, se lo llevó a la corriente. Dejaron de remar, dejaron de oponerse, dejaron de ser contracorriente. Y le estoy dando solamente un ejemplo de muchas cosas que le podría dar. Hace 10 años nos decían, ay hermano, es que en Miami hay una iglesia cristiana que acepta a los homosexuales. Y uno decía, en Miami, ¿cuántas de esas ya hay en México? Dejaron de remar contra corriente. Pastor, pero usted está diciendo muchas cosas que están muy lejos de nosotros. Ok, vamos a dejarlo en nuestra misma familia, en nuestro matrimonio. ¿Cuántas cosas hemos dejado de empezar a ir en contra para que nos lleve la corriente de este siglo? Y empezamos a permitirnos cosas que tú sabes que a Dios no le agradan. Y que dices, tal vez no está tan mal. Total, yo estoy casado y tengo a mi esposa y tengo 30, 15, 10 años de casado. Pero ¿qué tiene de malo que empiece a chatear con una ex novia de hace muchos años porque me la encontré en Facebook? ¿Qué tiene de malo? Igual le voy a compartir el mensaje de salvación.
¿Sabes que a raíz de que se popularizó el Facebook, aumentó 35% los casos de divorcios? Porque había matrimonios de 20 años, pero que en el Facebook encontraron a su novia de hace 25 años, el uno o la otra, ¿verdad? Y sabes, empezamos a normalizar cosas. Y eso ha llegado a la iglesia. Ya voy a terminar. Y eso ha llegado a la iglesia. Y resulta que hace 30 años, dentro de la iglesia, no se hablaba de divorcio. La corriente del mundo sí, y Dios ya nos sacó. Pero ¿qué ha pasado de 5 años a la fecha dentro de la iglesia? Yo le apuesto que usted conoce más de 5 casos de ministros renombrados que han tenido que divorciarse, y se los llevó la corriente. Dejaron de remar, dejaron de oponerse a eso, y dijeron: pues no está tan mal, Dios sabe que es necesario. Y entonces dejan de remar, ya no tienen fuerzas y se los arrastra la corriente. Oiga, pastor, ¿no está siendo usted muy severo y está criticando? No, lo que pasa es que ser contracorriente no a todo mundo le va a gustar. Que alguien te diga que vas contra la corriente y que te impulsa a ir en contra de corriente, escuches a esa gente. No escuches a la persona que te diga: no está tan mal. Al fin Dios sabe que tú eres débil. Al fin que Dios sabe que sí me estás entendiendo. Exacto. Y entonces sucede que te dejas llevar por la corriente. Pero yo sé que eso no pasa aquí. Termino con esto. Mateo capítulo 6. Acompáñenme ahí, por favor. En el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo viene una historia bien interesante. Déjenme lo encuentro yo. Ok, aquí está. 6, capítulo 6, por favor. Vamos hasta el versículo gloria a Dios. Le dije 6, ¿verdad? Ahora déjenme encontrarlo a mí porque creo que lo apunté mal. Ayúdenme a encontrar donde está Jesús. Los manda a cruzar el río. Ay, me confundí. Espérenme, déjalo corrijo porque no los quiero dejar así con la duda. Es que escribí mal aquí es 8, perdón. Es Mateo capítulo 8. Vamos al versículo 23, por favor. Yo sé que muchos se van a identificar con este pasaje y sé que lo hemos leído en muchas veces. Seguramente lo han escuchado usted en muchas predicaciones. Dice así: y entrando en la barca, él en la barca hablando de Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos, se le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Están ahora en el mar, encuentran una tempestad, encuentran una corriente adversa. Jesús está con ellos, pero ellos se espantan porque parece ser que esta corriente es superior a su fuerza. Recuerde que los que están en la barca, la mayoría son pescadores. Son gente que en teoría están acostumbradas a estas cosas. Pero si yo encuentro un pescador que se espanta con una tormenta, quiere decir que de verdad estaba grave la tormenta. Pero ellos saben que Jesús está ahí. Y ellos hacen lo que creo que todo creyente tiene que hacer a la hora de ir en contra de la corriente: recordar que el Señor está con ellos. Saber que el que está en ese momento en la oposición, que está junto a ellos, es el Señor Jesús. Y es el que calma la tempestad. Es el que detiene la oposición. Mire, la vida cristiana es una vida de oposición. Siempre estamos en contra de. Siempre estamos en contra de la corriente, siempre estamos en contra de la tempestad, siempre estamos en contra de lo que viene. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo, porque el Señor estuvo siempre en contra de la tempestad, estuvo en contra de la corriente, siempre. Eso deberíamos de hacer nosotros, porque el día que nos abandonemos a la tempestad o nos dejemos llevar por la corriente, vamos a tener un grave problema, querida iglesia.
tendremos un grave problema. Nos estará llevando la corriente. Cuando le comento que el hermano Misael me compartía o me comunicaba esta situación, yo me identifiqué y dije, bueno, si cuando estamos en el mundo, cuando no conocemos a Dios, somos contrarios, ¿por qué no más cuando conocemos al Señor? Y decía él, y dice bien, somos contrarios no al pastor, no a Dios, somos contrarios al sistema, al mundo. Y yo quiero dejar en su corazón, mis queridos hermanos, en esta hora la reflexión de que si tú estás aquí es porque ya estás siendo contrario, porque ya estás remando contra la corriente. La Biblia es un libro que es contracorriente. Cuando tú lees, te vas a dar cuenta que todo lo que la Biblia enseña está en contra de este mundo, va en contra de este mundo. Pero tienes que estar consciente que un día te vas a cansar, que necesitas seguir remando. Tienes que estar consciente de que necesitas energía para seguir remando en contra de la corriente. Y esa energía solamente la vas a encontrar cuando te alimentas. ¿Pero te alimentas de qué? De su palabra. Cuando te alimentas de Dios. Por eso un cristiano débil, un cristiano que no se alimenta, muy fácilmente se lo va a llevar la corriente. Muy fácilmente la corriente se lo va a llevar, lo va a arrastrar. Y sucede que hay días buenos y hay días malos para cada uno de los que estamos aquí, ¿no? En tu familia, en tu trabajo, en la escuela, en lo que te dediques. Habrá días buenos, habrá días malos, como todo. Pero cuando sean días buenos, no te olvides de seguir remando contra corriente. Cuando sean días malos, no se te olvide seguir remando contra corriente. Porque si dejas de remar, te va a llevar la corriente. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Que cada día nos vamos a parecer más a los que no conocen a Dios. Que cada día te vas a parecer más al pecador cuando te está llevando la corriente. Se vuelve camarón, ¿verdad? Porque te duermes y te lleva a la corriente. Es cierto. En lugar de ser un salmón, te vas a volver un camarón. Entonces el Señor lo que quiere recordarme a mí, es que aunque el mundo corre en su dirección, aunque la corriente arrastra a todos los que se dejan llevar, tú y yo que conocemos a Dios, escúchame bien, tú y yo que conocemos al Señor, que nos sacó de esa corriente, ahora nuestra posición es estar en contra de la corriente. ¿Qué escuchas? ¿De qué te alimentas? Oponte a eso. Y cuando digo oponte a eso, no estoy diciendo que hagas un problema o que no, simplemente establece tu posición. Dios, esto no es para mí, yo voy en contra de esto. Aunque todo el mundo diga que es bueno, aunque todo el mundo diga que es blanco, yo sé que es negro y es malo, me opongo ante eso. ¿Sabes? La corriente de este mundo está muy interesada en arrastrar a tus hijos. Como ustedes saben, mi esposa es docente. Y vieras las cosas que se ven en la actualidad, la información o desinformación, mejor dicho, que se les está dando a los niños, es para que sean arrastrados por la corriente y no se opongan a los valores, a los principios, a mandamientos. Y lo que está preparando el mundo es una siguiente generación de gente que sea llevada por la corriente para que acepte, para que vea como algo normal, para que permita, para que autorice, para que legalice, para que normalice todo lo que Dios no aprueba. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿O qué debería de hacer la iglesia? ¿Qué debería de hacer la iglesia? Ir en contra de la corriente. ¿Cómo? Si la corriente dice que esto es bueno, yo digo no, esto es bueno. ¿Y qué es bueno? Buscar a Dios. ¿Y qué es bueno? Decir que lo que Dios llama pecado es pecado. ¿Qué es ir en contra de la corriente? Fijar tu postura. Si a Dios no le agrada, yo no lo hago, aunque todo mundo lo haga, aunque todo mundo lo aplauda, aunque todo mundo lo celebre. Si eso a Dios no le agrada, yo voy en contra de la corriente. Y tal vez la gente te va a decir fanático,
te va a decir un montón de cosas que te van a ofender, pero tú tienes que resistir, ir en contra de la corriente, porque como el salmón estamos buscando regresar de donde venimos. ¿Cuántos quieren regresar a casa? Tenemos que luchar contra la corriente. Tenemos que luchar contra la corriente. Así que, mis hermanos, antes de dejar este lugar, me gustaría que esto que rápidamente hemos reflexionado pueda dejar algo en usted y que le podamos decir a Dios que nos ayude, pero que nos abra los sentidos a identificar en dónde estamos parados. Si usted se ha estado dejando llevar por la corriente, haga un alto y diga: no, hasta aquí, eso no está bien. No voy a normalizar cosas que a Dios no le parecen bien. No voy a aceptar cosas que Dios dice que no están bien. No voy a aceptar ideas, ideologías que Dios dice que no están bien. Yo soy un Contreras. Estamos en contra de todo el sistema del mundo, porque en otro día andábamos en ese, ¿verdad? En otros días pertenecíamos a ese, pero ya Dios nos sacó de esa corriente, como dice Efesios 2:2. Si Dios ya te sacó a ti de esa corriente y ahora estás en contra de esa corriente, ahora eres un contracorriente, te voy a pedir que te pongas de pie, si tú eres uno de esos. Ahora, si tú crees que te has dejado llevar por la corriente, también te voy a pedir que te pongas de pie, porque vamos a hacer algo. Así como estás en tu lugar, vamos a tomar unos minutos para orar, pero vamos a decirle a Dios a pedirle que nos ayude a remar en contra de la corriente. Pero también creo que hay algunos aquí que han remado mucho tiempo, toda su vida, contra corriente y se han cansado. ¿Qué te parece si ahora le pedimos a Dios que nos dé fuerzas para seguir remando contra la corriente? Porque tal vez esa corriente contra la que estás remando está en tu casa, está en tu matrimonio, o estás remando contra la corriente con tus hijos, con tus padres, y llega el momento en que dices: esto es cansado. Necesitamos pedirle a Dios las fuerzas. Y hay algo maravilloso, iglesia. Puedes estar orando ahí en tu lugar. Déjame decirte esto. Una ocasión Jesús mandó a sus discípulos al otro lado del mar de Galilea, y Él se quedó a orar. Cuando iban a la tercera vigilia, Jesús empezó a caminar sobre el mar, y los discípulos que iban en la barca empezaron a remar, dice la Biblia. Empezaron a remar, escúchame bien, empezaron a remar. Pero cuando vieron a Jesús se espantaron y pensaron que era un fantasma. Y cuando Jesús los alcanza, les dice: no tengan miedo, soy yo. Escucha, Jesús les dijo: no tengan miedo, soy yo. Jesús les está enseñando que aunque ellos están remando en contra de la corriente porque tienen que llegar a su destino, Jesús les está diciendo que aunque están remando, están en lo más oscuro de la noche porque están en la tercera vigilia. Jesús les está enseñando que aunque están remando y la tormenta está en todo lo que da, Jesús les está enseñando que aunque están remando y tienen miedo porque creen que Jesús es un fantasma, el Señor les dice: no tengan miedo, aquí estoy con ustedes. Y Jesús les dijo: sigan remando, porque en la obediencia hay bendición. Y entonces cuando tú tengas miedo porque estás remando, cuando tú estás remando contra corriente y sientes que las fuerzas se te acaban, entonces cuando tú estás remando y la tormenta parece que es más grave, cuando tú estás remando y te espantas y tienes temor y tal vez dudas, el Señor te dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y si tú sigues remando, vas a llegar a tu destino. Y te seguirás oponiendo y seguirás yendo en contra de todo eso, pero sabes, tú estás obedeciendo a Dios, y en esa obediencia encontrarás la bendición. Y entonces, como tú te estás oponiendo a todo eso, Dios te va a bendecir, te va a recompensar, va a cumplir su palabra, va a cumplir sus promesas en ti.
y llegarás a tu destino. Y todo eso contra lo que has estado remando en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, ¿sabes? Dios va a traer paz. Dios va a traer bonanza. ¿Quiere levantar sus manos? Dios, Padre bueno, abrimos nuestros oídos a tu palabra y la recibimos en nuestro corazón, Dios. Nos has puesto en un tiempo en el que vivimos, un tiempo en el que estamos luchando completamente contra corriente, en el que muchos tal vez han sido perseguidos, han sido calumniados, han sido ofendidos, Dios, por ir en contra de la corriente. Y muchos de los que están aquí, Dios, muchos de tus hijos, Padre, se han cansado de ir en contra de la corriente y los han llamado fanáticos, los han insultado, pero hoy vienen a ser fortalecidos en ti. Pero tal vez también hay muchos, Dios, que se han dejado llevar por la corriente y hoy están abriendo sus ojos y dicen: Dios, perdóname porque no me había percatado que he dejado de remar y la corriente me ha arrastrado y he empezado a pensar como piensa el mundo. He empezado a aceptar las cosas que acepta el mundo. He empezado a tolerar las cosas que me impone el mundo y no me estoy dando cuenta que me está arrastrando. Hoy venimos y te pedimos perdón y te pedimos las fuerzas, Dios, las energías para seguir llamando contra la corriente, Señor. Y que todo esto, Dios, toda la fuerza, todo el alimento que necesitamos lo podamos encontrar aquí para seguir remando en contra de un sistema, Dios, que nos quiere arrastrar. Pero aquí están los que se levantan, Dios, contra corriente. Aquí estamos, Dios, los que vamos contra el corriente de este mundo y que nos oponemos a lo que Satanás quiere imponer, que nos oponemos a lo que el diablo, el sistema y el mundo quiere dictar y quiere determinar sobre esta sociedad. Aquí estamos los que nos levantamos y nos oponemos, Dios, a la obra de Satanás. Aquí estamos, Dios, los que nos levantamos y delante de los que estamos, Señor, tú vas ahí, Dios, levantando bandera en contra de todo lo que el enemigo, lo que el Satanás, lo que el mundo, Padre, quiere meter incluso dentro de la iglesia. Hoy aquí hay una iglesia sana, Dios, que abre sus oídos y que sigue remando en contra de la corriente, Padre, de ideologías, de doctrinas, de pensamientos, Padre, que se oponen a tu palabra. Despierta a los tuyos, Dios. Danos fuerzas, que puedas encontrar aquí, Dios, gente, Dios, con autoridad, con determinación, Dios, que se opone a lo que el mundo habla y dice. Oh Dios, puede poner sus manos con todo respeto sobre la persona que tiene a un lado. Pon las manos sobre la persona que tienes a un lado. Tal vez es tu esposo, tu esposa o tus hijos, tu familiar. Hágalo con mucho respeto. Ponga sus manos sobre sus hombros mutuamente. Te voy a pedir que ores por la persona que está a un lado. Sabes, a veces cuando la corriente te arrastra, aunque tú quieres, no te puedes levantar. Necesitas que alguien te eche una mano para que te puedas levantar. Y a veces no quieres que la corriente te arrastres, pero necesitas a alguien que te ayude. En el mundo terrenal los conocemos como salvavidas. Déjame decirte algo. Aquí está el Espíritu Santo, que es el salvavidas por excelencia. Que es el salvavidas por excelencia, que puede extender su mano para que tú puedas recuperarte y que no te arrastre la corriente. Así que ayúdame a orar por la persona que está a un lado, porque tal vez necesita que alguien lo rescate de esa corriente en la que está corriendo. Vamos, ora por la persona que tienes a un lado. Dios, maravilloso Señor, tú nos has llamado, Dios, a seguir tras de ti, no a seguir la corriente de este mundo. Y hoy nos levantamos, Dios, a favor de nuestros hermanos que están batallando, Dios, y que tal vez los ha arrastrado la corriente de este mundo y que se han dejado llevar, Dios. Pero hoy nos levantamos en autoridad y creemos, Dios, que tú estás con nosotros y damos a ti la alabanza, la gloria y el honor para siempre, Padre, porque nos levantamos, Dios, en tu nombre contra el mundo, contra la ideología, contra el pensamiento que te desagrada, y creemos, Dios, y proclamamos que en este lugar
está el cuerpo, está el pueblo, Dios, está la iglesia que se opone a todo lo que se llama pecado, porque tú vas delante de nosotros. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, y es para ti la gloria, la alabanza, el honor, ahora y siempre, ahora y siempre. Aleluya, aleluya. Ahora exalte al Señor, ahora adore a su Señor, iglesia. Te exaltamos, Dios Santo. Dele la alabanza a Él, iglesia. Vamos, adórelo, adórelo a Él. Exalte al Señor. Estaba todo perdido, se podía